En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decía en la charla anterior, el tema que quisiera proponer para este día de retiro es la necesidad que tenemos de ser fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo para llegar a la santidad. Y en estas dos charlas que quedan veremos alguna disposición que tenemos que tener, que tenemos que practicar para ser terreno fértil a esta acción del Espíritu Santo en nosotros. Antes de comentar, de analizar estas disposiciones interiores, vamos a considerar un momento tres cosas. En primer lugar, se tiene que decir que Dios ama a todos los hombres y quiere conducirnos a todos a la perfección, a la santidad. Pero es claro, como ya hemos comentado en la primera charla, que para cada uno de nosotros Él determinó un camino. Entonces, cada uno de nosotros tiene su camino que tiene que percorrer para llegar a esta santidad. Lo que quiere decir que las inspiraciones del Espíritu Santo, su frecuencia, su manifestación, serán muy diferentes en cada uno de nosotros. No se puede obligar a Dios. Dios es dueño de sus dones. No obstante, no podemos dudar de que Dios conceda a toda alma las inspiraciones necesarias para su propia santificación. Y si uno es fiel, como ya hemos dicho en la primera charla, ciertamente llegará a la santidad. En segundo lugar, debemos considerar que esas mociones del Espíritu Santo, incluso cuando desgraciadamente no ocupan un lugar así importante en nuestra vida, no son para nada algo especial en sí mismas, sino que forman parte de un funcionamiento normal, por decirlo así, de la vida espiritual. Nosotros, el día de nuestro bautismo, hemos recibido, la gracia santificante con las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Estos últimos en particular capacitan a nuestra alma para someterse a las mociones divinas. Por lo tanto, las mociones del Espíritu Santo no son nada de especial, sino que son el modo ordinario con el que Dios se pone en contacto con nosotros, nos habla y nos dice cuál es su voluntad. En tercer lugar, debemos preguntarnos, ¿cómo se reconoce que una inspiración procede del Espíritu Santo? Bueno, este tema es el tema de la discreción de los distintos espíritus y es un tema muy amplio en el que ahora no vamos a adentrarnos porque significaría salir un poco de las intenciones de este día de retiro en el que queremos hablar de las disposiciones que tenemos que fomentar para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros. Pero claro es que si no, nos quedaríamos un poco a mitad de camino no hablando de cómo puedo reconocer cuando una inspiración viene de Dios, o cuando viene del demonio como una tentación o de nuestra carne, porque justamente si vamos hablando de las disposiciones que tengo que tener, actitudes que tengo que buscar, practicar en mi vida diaria, para ser terreno fértil del Espíritu, para ser terreno fértil para la acción del Espíritu Santo, es cierto que si yo practico eso, aumentarían en mí estas mociones del Espíritu Santo. Entonces, tengo tener herramientas para poder reconocer, ¿no?, estas mociones, para asecundarla, como dice San Ignacio, recibirla, decir que sí,
dar mi consentimiento a las que vienen de Dios y rechazar a las que vienen del demonio o de la carne. Eh, Hablando de entonces un poco de este tema en modo muy general del discernimiento de los espíritus, eh, lo primero que se tiene que considerar, lo primero que tenemos que tener bien claro es que el Espíritu Santo justamente es espíritu. Entonces, Él se pondrá en contacto conmigo de modo espiritual. Pretender establecer con Dios una relación material, así como la tengo con mi amigo, es algo imposible, porque Dios es espíritu. A Dios yo no lo puedo abrazar, no puedo darle un beso, verlo con mis ojos corporales. La relación que puedo tener con Él es espiritual. Él se pone en contacto conmigo de modo espiritual, hablando a mi parte espiritual que es mi alma. Y mi alma tiene dos potencias por medio de las cuales actúa, que son la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, Dios me habla a mí por medio, a través de mi inteligencia y de mi voluntad. Bueno, ¿cómo me habla? ¿Cómo habla a mi inteligencia? Primero, verdad. Dios es verdad infinita y no puede inspirar a un alma sino ideas verdaderas, nunca afirmaciones contrarias a la doctrina de la Iglesia o verdades filosóficas indiscutibles como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma. Una inspiración, un pensamiento que va en contra de un dogma es imposible que venga de Dios. Porque Dios es la verdad, no puede inspirarme una mentira. Gravedad. Dios no inspira jamás cosas inútiles, infructuosas, impertinentes o frívolas. Luz. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna, dice San Juan en su primera carta. Sus inspiraciones, por lo tanto, traen siempre luz a nuestra alma, luz a la inteligencia. Docilidad. Reconociendo humildemente su ignorancia, las almas movidas por Dios aceptan con gozo y facilidad las instrucciones y consejos de su director o de otras personas espirituales. Esta obediencia, flexibilidad y sumisión es una de las más claras señales del Espíritu de Dios. Discreción. El Espíritu de Dios hace al alma discreta, juiciosa, prudente, recta y ponderada en todas sus acciones. Nada de precipitación, de ligereza, de exageraciones. Todo es serio, religioso, equilibrado, edificante, lleno de suavidad y de paz. Pensamientos humildes. Estamos hablando del modo en que Dios me habla por medio de mi inteligencia. Pensamientos humildes es una de las notas más inconfundibles del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo llena siempre el alma de sentimientos de humildad y anonadamiento. ¿Cómo me habla? A la voluntad. Paz. Nunca falta en las comunicaciones divinas la paz. Después de recibidas estas mociones del Espíritu Santo, queda impresa en el alma una paz íntima, serena, sincera, profunda y estable. Gran señal del Espíritu de Dios. Humildad profunda y sincera. La humildad, hemos dicho, afecta al entendimiento, dándole al hombre un juicio bajo de sí mismo, y a la voluntad, dándole la gozosa aceptación de su nada delante de Dios, e impulsándole a tratarse en consecuencia. También me habla mi voluntad, dándome una gran confianza en Él y desconfianza en mí mismo, una voluntad dócil y fácil en doblegarse y ceder, rectitud de intención en el obrar, paciencia en los dolores de alma y cuerpo, abnegación de sí mismo y mortificación de las inclinaciones internas, todo lo contrario del demonio y de la carne, que buscan siempre comodidades y regalos, sinceridad, veracidad y sencillez en la conducta, libertad de espíritu, gran deseo de imitar a Jesucristo en todo. Cuando los pensamientos, cuando yo tengo algún pensamiento
Y este pensamiento, así lo resumo en modo general, ¿no? Este pensamiento me empuja a una entrega siempre más a Dios, a un querer, un deseo de practicar siempre más las virtudes, un deseo de vivir siempre más la cruz, ¿eh? Seguramente este pensamiento es de Dios. Todo lo contrario viene del demonio. Bueno, pasamos entonces ahora a analizar algunas de las disposiciones que tenemos que cultivar en nuestra vida diaria para hacer terreno fértil a la acción del Espíritu Santo. En primer lugar, nos ayuda a tener buenas disposiciones para recibir estas mociones, practicar la alabanza y la gratitud. Quizás lo que nos impide recibir de Dios unas gracias más abundantes es simplemente no reconocer las que nos ha concedido y no agradecérselas suficientemente. No hay duda de que si damos gracias a Dios con todo nuestro corazón por cada gracia recibida, en especial por las inspiraciones mismas, Él nos la concederá aún más. No se trata de actuar con cálculo, sino de ser conscientes de que nuestra ingratitud con respecto a Dios nos repliega sobre nosotros mismos y nos cierra a su gracia. En cambio, la alabanza purifica nuestro corazón y lo dispone maravillosamente a recibir la gracia divina y las mociones del Espíritu Santo. En esto entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, los seres humanos, nos acostumbramos a todo. Nos acostumbramos a lo sobrenatural, a la misa, nos acostumbramos a la adoración, nos acostumbramos a nuestras oraciones diarias, a los sacramentos, y también nos acostumbramos a la vida ordinaria, por decirlo así, la vida humana de todos los días, a nuestra vida familiar, al trabajo, al dinero, a nuestra casa, a la salud, a la comida. Y es acostumbrarnos a todo, al fin y al cabo, nos hace perder la visión de fe que siempre tiene que informar toda nuestra vida, todas estas realidades. Es Dios que me hace la gracia de poder abrir los ojos en la mañana, de poder levantarme de mi cama. Él me da la fuerza de poder ir a trabajar. Con ese trabajo yo me gano el dinero que necesito para comprar la comida por mi familia, pagar los impuestos, los medicamentos que necesito para curarme. Es Dios que me da gratuitamente su hijo, me da su madre, me da mis hermanos en la Santa Iglesia, me da la gracia, su misma vida divina, todo es todo su regalo de Dios, todo, absolutamente todo. Y si yo tengo esta visión de fe, que es la que justamente me hace tomar conciencia de que todo es un regalo de Dios, surgirá en mí en modo espontáneo el deseo de darle las gracias, de darle gracias, dar gracias por todo eso, porque todo es un regalo de Él. Y eso hace que Dios me concederá siempre más gracias y siempre más inspiraciones. En cambio, cuando perdemos esta visión de fe, nos transformamos en simples empleados. El empleado sabe que se tiene que levantar a la mañana, tiene que ir a trabajar, tiene que volver a estar con su familia, y así son iguales todos sus días, tiene que cumplir y punto. Eso hace de nosotros el centro, nos repliega sobre nosotros mismos, hace nuestro corazón más egoísta y nos cierra a nuevas gracias, a nuevas inspiraciones. Entonces, examinémonos, aprovechamos de este día de retiro, examinémonos, yo miro todo lo que me rodea con espíritu de fe, soy consciente de que todo es un don de Dios en mi vida, ¿eh? Practico esta alabanza, esta acción de gracias. En segundo lugar, nos ayuda a disponernos mejor a recibir las inspiraciones del Espíritu Santo, el desearlas y pedirlas.
con frecuencia en la oración. Jesús mismo dijo, pedid y se os dará. Esa debería ser una de las peticiones que dirigimos al Señor con más fervor, con más frecuencia. Inspírame en todas mis decisiones, Señor, y haz que no descuide ninguna de tus inspiraciones. Debemos pedirlo en todas las circunstancias de nuestra vida, en momentos especiales, antes unas decisiones importantes, o cuando tenemos la impresión de que nuestra vida con el Señor se estanca un poco y hemos de vivificarla. Quizás nos es conveniente tomarnos unos días de retiro para rezar con más intensidad y para pedir la luz del Espíritu Santo. Y sería bien sorprendente que Dios no nos responda entonces con sus inspiraciones. De esto tenemos las palabras de Jesús mismo que nos dice, si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, aprovechamos, hacemos un examen, preguntémonos, aprovecho yo en mi día, aprovecho de mis oraciones para pedir el Espíritu Santo, para pedir sus luces. ¿Cuál es el objeto de nuestra oración? ¿Cuál es el objeto de mi oración, de mi relación con Dios? ¿Qué es lo que pido? ¿Pido trabajo? ¿Pido dinero? ¿Pido salud? ¿O deseo, pido la luz del Espíritu Santo? Es lo más importante. En tercer lugar, para ser terreno fértil a esta acción del Espíritu, es importante que haya en nosotros una firme y constante determinación de obedecer a Dios en todo, ¿no? Tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, sin excepción. El Espíritu Santo puede inspirarnos cosas grandes como dejar todo y seguir a Jesucristo, como por ejemplo hizo con San Antonio Abad, ¿no? O inspirarnos de dar un vaso de agua a un hermano, cosas grandes y cosas muy pequeñas. Cuanto mayor es nuestra actitud de plena fidelidad, de decisión interna y firme de no negarle nada a Dios, más nos favorece Él con sus inspiraciones. La cuestión no es ser en modo efectivo, en modo eficaz, capaz de obedecer en todo a Dios. Eso, indudablemente, en esta vida, por nuestra fragilidad, no lo vamos a conseguir. Pero es importante, a pesar de todas nuestras debilidades, de todas nuestras caídas y pecados, tener este deseo, esta decisión firme, interior, de no descuidar ninguno de los deseos que Dios podría expresarnos, por insignificante que sea, sin que esta determinación se convierta en escrúpulos, de los cuales podría aprovecharse el demonio para desalentarnos, como el temor de dejar de lado la voluntad de Dios o la angustia de no captarla. En ese ámbito, como en todos, hemos de dejarnos guiar por el amor y no por el temor. Y como decía San Francisco de Sales, hemos de amar más la obediencia, que temer la desobediencia. Un consejo que le dijo a Santa Juana de Chantal. Preguntémonos entonces, ¿tengo esta firme y constante determinación de obedecer a Dios en todo, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, sin excepción en mi vida diaria? ¿Tengo miedo de lo que Dios pueda pedirme? ¿Estoy siendo sincero con Dios? ¿Soy sincero yo con Dios? ¿O yo sé que Él me está pidiendo algo, pero hago como que no escucho? ¿Eh? Para conseguir que Dios nos desvele su voluntad a través de sus inspiraciones, es preciso, en cuarto lugar, empezar por obedecer a los deseos de Dios que ya conocemos.
Es distinto entonces del anterior, que era ser interiormente decididos a no negarle nada a Dios, porque justamente se refería a algo que todavía no conocemos. Aquí ahora nos referimos a la voluntad de Dios que se nos da a conocer de un modo general por medio de los mandamientos de Dios, la Sagrada Escritura, los mandamientos de la Iglesia, el Padre Espiritual, los padres. Si somos diligentes y fieles en todos estos ámbitos, el Espíritu de Dios nos favorecerá con más mociones, más inspiraciones. Si somos negligentes en nuestros deberes habituales, por muchas inspiraciones particulares que pidamos a Dios, pocas posibilidades tendremos de que nos escuche. Ciertamente hay que obedecer a Dios más que a los hombres, pero es ilusorio creernos capaces de obedecer a Dios cuando somos incapaces de obedecer a nuestros padres, por ejemplo, o al director espiritual. En ambos casos hay que superar los mismos obstáculos, el apego a nosotros mismos, a nuestra voluntad propia. El que solo obedece a las personas si ello le complace, se hace muy dulces ilusiones en cuanto a su capacidad de obedecer al Espíritu Santo. Si no estoy dispuesto a renunciar nunca a mi propia voluntad, a mis ideas, mis gustos, mis apegos frente a los hombres, ¿qué me garantiza que seré capaz de ello cuando Dios me lo pida por medio de sus inspiraciones? Preguntémonos, ¿cómo es mi obediencia a los mandamientos, a las enseñanzas de la Iglesia, a mi director espiritual, a mis padres? Otra actitud que tenemos que cultivar en nuestra vida diaria para ser bien dispuestos a la acción del Espíritu es vivir el abandono. Es lo que podríamos llamar la obediencia a los acontecimientos. A fin de cuentas, los sucesos de la vida son la expresión más segura de la voluntad de Dios, porque no corren el riesgo de una interpretación subjetiva. Si Dios nos ve dóciles a los acontecimientos, capaces de aceptar serena y amorosamente lo que nos imponen, las circunstancias de la vida, con un espíritu de confianza filial y de abandono a su voluntad, no hay duda de que multiplicará para nosotros las manifestaciones más personales de su voluntad a través de la acción de su espíritu que habla a nuestros corazones. Y al contrario, si persistimos en rebelarnos y endurecernos ante las contrariedades, esta forma de desconfianza con respecto a Dios difícilmente permitirá que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Lo que nos impide en gran manera hacernos santos es sin duda nuestra dificultad para aceptar plenamente todo lo que nos sucede. No en el sentido de un fatalismo que nos haría completamente pasivos, sino en el de un abandono confiado y total en las manos del Padre. Debemos hacer como Santa Teresita que decía, yo elegí todo, sobreentendiéndose, yo elijo todo lo que Dios quiere para mí. No me limito a sufrir, sino por una decisión libre de mi voluntad, decido elegir lo que no he elegido. Santa Teresita tiene esta frase, quiero todo lo que me contraría, dice ella. Exteriormente eso no cambia nada, no cambia la situación actual, exterior que me contraría, pero interiormente lo cambia todo. Esa aceptación inspirada por el amor y la confianza me hace libre y es todo lo contrario de una actitud pasiva, sino sumamente positiva y activa, y permite a Dios sacar un bien de todo lo que me sucede, de lo bueno como de lo malo. Entonces, preguntémonos, examinámonos, ¿estoy totalmente abandonado a la voluntad de Dios que se manifiesta en los distintos acontecimientos del día? ¿Eh? ¿O pataleo como un niño por cada cosa que me contraría? Hasta aquí entonces las disposiciones de esta segunda charla. Tomémonos un tiempo de reflexión, poniéndonos en la presencia de Dios,
pedimos luces al Espíritu Santo, que nos ayude a hacer un examen de conciencia para ver cómo es nuestra alabanza a Dios, nuestra acción de gracias, cuál es el objeto principal de nuestras oraciones, si estamos de verdad interiormente decididos a no negar a Dios cosa alguna, si nuestra obediencia es filial y confiada, si vivimos abandonados totalmente en Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.